El tema de hoy vamos a hablar de ser, hacer o tener y tiene que ver con la búsqueda de propósito. Es importante destacar que en la mayoría de las casas, en la mayoría de la educación que nos dan, no establecen cuál es el propósito. Se tardan mucho en hablar de cuál es el propósito. Y entonces eso hace que no encontremos rápidamente nuestro camino. Entonces se dan cuenta que el hablar del propósito es muy importante. Entonces, cuando se tiene familia, cuando se tienen hijos o cuando estás en la casa, es en muy pocas situaciones en donde se habla del propósito. Y el propósito es importante poner este tema en la mesa para que cada quien reflexione en base a qué va a definir su propósito, porque en relación al propósito desarrollamos las habilidades, el proceso de aprendizaje y demás. Entonces, si no sabemos en qué queremos invertir nuestro tiempo en nuestra vida, ¿cómo le hacemos para ser eficientes? Y luego, pues hay muchos conceptos que pueden ser confusos, ¿no? Entonces, las personas refieren que quieren ser exitosos. ¿Exitosos en qué? ¿Y en qué criterio vas a ser exitoso? Y si eres exitoso o no eres exitoso, ¿cuál es el beneficio o cuál es lo atractivo si eres un perdedor, si eres un donadie o si tienes gran éxito? ¿Cuál sería la diferencia? Porque esas cosas son íntimas, solamente tú sabes quién eres. Entonces, si ingenuamente tienes la idea de que el éxito lo ven todos, pues no sé cuál es el propósito de querer aparentar ser exitoso cuando no lo eres o tener resultados cuando no los tienes. Es decir, es una gran hipocresía. Pero ¿por qué hablo del éxito? Porque tiene que ver con un impacto muy fuerte en las personas. Las personas están mucho tiempo dedicándole a tratar de ser exitosos, a tratar de ser sobresalientes, cuando eso literalmente no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque cada quien está elaborando sus propias conjeturas. Entonces, el estar teniendo la inocente idea de que el éxito ajeno te importa, imagínense cuántas personas conocemos que no sabemos lo que hacen, ni lo que piensan, ni los resultados que tienen en su vida, ni cómo los interpretan, ni cuál es el parámetro que están utilizando para autodenominarse de esa manera. Entonces, el éxito es algo tan relativo porque dices, ¿en función de qué voy a evaluar eso? Entonces, por eso estamos hablando de estos elementos, ser, hacer, tener o estar. Ahora bien, va a empezar a tener sentido. Entonces, por ejemplo, cuando nos basamos en el ser, ¿cómo podemos dimensionar que estamos trabajando en el ser? En el ser, ¿qué sería trabajar en el ser? ¿Por qué? Porque el ser tiene que ver con muchos planteamientos metafísicos y estos planteamientos metafísicos son conceptos y estos conceptos hay que ejecutarlos. Entonces, por ejemplo, cuando dices honestidad, la honestidad está catalogado como un valor. Ese valor es un verbo y ese verbo hay que tenerlo muy claro para poderlo ejecutar. Entonces, cuando tenemos en la mente un concepto claro de la honestidad, entonces yo lo llevo a cabo. Y eso forma parte de la descripción de mi persona desde el punto de vista interno. ¿Ok? Va de nuevo. Entonces dices, yo tengo el concepto de honestidad y el concepto de honestidad es que yo me entero de cierta información, no le hago ninguna modificación ni le hago ninguna interpretación y simplemente la ejecuto. ¿Ok? Entonces, esas serían facultades humanas, así como la justicia, así como la honradez, la honestidad, la disciplina, el cumplimiento, etcétera. Entonces, ese set o ese catálogo de prestaciones humanas, yo tengo que definirlo. No es una casualidad, o sea, es decir, para ser tienes que definir cuál es la forma de ser. Es decir, lo que quiero plantear es, si decido
integrar amabilidad a mi persona o a mi personaje, tengo que empezar a practicarla. Entonces, si quiero que las personas me perciban como una persona amable y respetuosa, entonces yo empiezo con amabilidad, saludando, sabiendo cuáles son las necesidades y demás, pero cada quien tiene que decidir cómo va a ir moldeando su ser. O sea, es decir, otra cosa, por ejemplo, quiero ser respetuoso, quiero evitar gritar, quiero evitar discutir, esa es una decisión, ¿ok? Entonces, tenemos que estar claros que el ser implica las prestaciones que quiero que tenga mi ser, mi persona, y que sean ejecutables precisamente para que yo me dé cuenta que puedo ser de una manera, de forma objetiva y de forma responsable y de forma planeada. Hay muchas personas que dicen, pues es que yo soy así, aunque sean defectos. No hay tal cosa de que yo soy así y se chingó y ya no hay otra forma. No, 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 no. El ser implica el autocontrol y el diseño a través de la voluntad de decir, me voy a conducir de esta manera. No es una forma casual porque entonces sería una forma reactiva. ¿Ok? Cuando es activa, yo digo, estos elementos, estas características son las que le voy a poner a mi persona. Y eso es el ser. Entonces te tienes que dar a la tarea de definir cómo quieres ser y esas conductas que puedes escoger de muchos valores, las vas a incluir en tu cotidianidad. Entonces, ¿qué tan frecuente creen que hacen eso los padres o los tutores en un proceso educativo? La mayoría de las personas supone que tienen una personalidad predeterminada, casi casi genéticamente. Eso sería demasiado cuestionable. ¿Por qué? Porque no hay forma de comprobarlo de forma objetiva. Pero lo que sí es comprobable es que si yo decido no levantar la voz, no ser majadero, no ser ofensivo, no ser invasivo, eso es a través de la voluntad. ¿Ok? Entonces es importante que planteemos eso porque si no, caemos en la situación de que no, no puedo hacer nada porque yo nací así y no puedo modificar mi conducta. Creo que es ingenuo y aparte es irresponsable porque si no te dicen que tú puedes convertirte en lo que tú quieras en función de la educación, entonces ¿qué caso tendría? Entonces, el ser tiene que ver con eso. Entonces, ese es el primer punto, ser. Vamos a estar viniendo a este concepto ir y venir porque es importante hacer referencia. Entonces, el ser es que tú definas cuáles son las conductas que quieres que sean percibidas por ti mismo en primera instancia y por los demás. ¿Ok? Número dos, ser, hacer y tener y estar. Entonces, el hacer, hay muchas personas que lo incorporan a su personalidad. ¿Sí? Entonces, la actividad laboral que tienen en su vida la incorporan como parte de su personalidad. O sea, es decir, si eres ingeniero, arquitecto, abogado, enfermera, maestro, etcétera. Entonces, el hacer lo priorizan. ¿Sabes cuántas, perdón, sabes cuántas personas le dedican mucho tiempo a su trabajo? Creo yo que hay personas que le dedican el 80% de su tiempo a su trabajo. Entonces eso es interesante porque dices, ok, entonces, ¿tu vida es tu trabajo o tu trabajo es una forma de subsistencia para poder financiar tu vida? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Porque si no, caemos en el riesgo de que estar trabajando todo el tiempo y nos definimos como el ingeniero, arquitecto o la actividad comercial o de servicio que tú haces en tu vida cotidiana. Entonces, se dan cuenta cómo hay personas que basan su personalidad, su prestigio, su definición en función a la actividad que desarrollan para ganarse la vida. Entonces, eso depende de cada quien. Entonces, fíjense cómo vamos a ir diferenciando una cosa de la otra. El ser implica que tú decidas cuáles son las conductas que quieres
manejar o manifestar en tu vida cotidiana. El hacer implica que es tu actividad comercial, ya sea que sea un servicio o sea un producto. Es decir, si tú haces una manufactura, vas a decir, yo hago, no sé, pasteles, yo hago casas, yo hago lo que tú me digas, que tiene que ver con una actividad de construcción o de manufactura, o bien un servicio, que es yo soy una enfermera, yo soy un maestro, yo soy un médico, etc. Entonces, es importante definir eso porque el ser, perdón, el hacer es importante porque hay personas que suponen que su actividad principal con la que obtienen los recursos para vivir es lo que los define y no necesariamente es de esa manera. Entonces, vamos en ser, hacer y luego tener. Creo yo que tener es una de las más evidentes, porque hay personas que se van a autodefinir o van a dimensionar el grado de éxito o de percepción de éxito en función de la acumulación. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas casas tengo? Si tengo autos, si tengo propiedades, si tengo ropa, si tengo joyas, si tengo accesorios y demás. Pero ¿qué tan efectiva sería esa definición? ¿O qué tan válida sería el tener? Ahora, es importante definir si no hay una contraposición con la forma y la actividad que tienes para obtener lo que has ido acumulando. Entonces, si se trata exclusivamente de tener, no importaría cuál es la manera en la que tú obtienes tus recursos económicos, tus bienes y demás, cuando teóricamente eso debería de importar. Porque los puedes obtener de muchas maneras, o sea, es decir, puede ser a través del engaño, puede ser a través de la estafa, puede ser a través del robo, puede ser a través de la especulación, puede ser a través de un servicio extraordinario, puede ser a través de un resultado portentoso, etcétera. Entonces, la acumulación por sí sola creo que es confuso para definir a las personas. Puedes tener muchas cosas o puedes ir acumulando muchas cosas porque no das nada, es decir, porque eres tacaño, porque eres especulador, etcétera. No hay nada en contra de acumular. El asunto es cómo generas eso y cómo se incorpora. Es decir, porque tengas muchas casas, eres muy valioso. Porque tienes muchos autos, eres muy valioso. Entonces, empieza a ser complicado. ¿Qué es entonces lo que tiene que hacer un niño? Forjarse a sí mismo para ser una persona, para tener una percepción de conducta identificable o evidenciable con otros. Es hacer, te define, hacer cosas te hace más importante que otras personas. O sea, es decir, si sirves gasolina en una estación de gasolina, o si haces autos, o si haces pasteles, o si haces tacos, ¿hay una diferenciación de valor en las personas? Por eso es un dilema. Entonces, si hago tacos, no soy tan importante como si hago cirugías. Entonces, eso es lo que hay que definir porque genera mucho conflicto. Por eso digo que es el dilema humano. ¿Por qué? Porque no sabes quién eres si no sabes qué es lo que vas a manifestar en conducta, cuál es la actividad con la que te vas a vivir o qué tanta acumulación vas a tener. Entonces, evidentemente hay ciertas actividades que no permiten mucha acumulación. Por ejemplo, si eres un maestro, si eres una enfermera, generan una enorme aportación de valor, generan metafísicamente mucho bienestar, pero no generan riqueza. Difícilmente alguien siendo maestro, me refiero a la mayoría, en un volumen de miles de maestros, no hay muchos que sean millonarios, ni tampoco en el caso de las enfermeras y demás. Entonces se dan cuenta cómo hay una disyuntiva entre aportar muchísimo valor. Por ejemplo, los maestros generan una enorme aportación de valor, porque son los encargados de programar a los niños para que sean honestos, para que sean trabajadores, para que sean eficientes, para que sean cordiales, etcétera.
¿Y qué reciben a cambio? Pues muy poco. Y puede ser que haya personas que tienen enormes acumulaciones de bienes y riqueza a través del dolor ajeno o a través de la explotación y demás. No vamos a antagonizar porque no es el propósito principal de esta reflexión ni de este contenido. Lo que estamos hablando es que es complicado para un niño, para una persona muy joven, determinar de qué se trata esto si no hay una plática relativa a esto, porque genera confusión. Tienes una disyuntiva entre que quieres hacer algo que te gusta muchísimo y que te genera un gran placer, pero que no genera tanto dinero. Y entonces puedes decir, híjole, es que o quiero generar dinero cuando tengo una actividad que no me gusta. Entonces se dan cuenta cómo puedo entrar en una disyuntiva, por eso estoy hablando de dilema. Es decir, es el ser también implica estudiar, pero si estoy estudiando todo el tiempo, ¿en qué momento empiezo a generar recursos? Yo tuve compañeros en donde eran título académico y otro título académico y otro título académico y demás. O sea, es decir, que tenían, no sé, una licenciatura, una ingeniería y tenían posgrados, maestría, doctorado y simposios y una serie de acreditaciones académicas que no tienen nada de malo. Recuerden que aquí no estamos haciendo juicio de valor. Estamos hablando del fenómeno que genera el dilema de ser, hacer y tener. Ahora falta el siguiente, es estar. Ese dilema implica dos cosas. Una, la movilización física de tu persona, que vayas y vengas a diferentes lugares. Yo no sé por qué hay personas que suponen que su valor personal aumenta porque cambies de lugar geográfico. Es decir, en las plataformas vemos como alguien se entusiasman mucho cuando sacan fotografías de todos los lugares que visitan. No sé de qué manera puede aumentar el valor de una persona exclusivamente por cambiarla de lugar. Sería algo así, en una metáfora totalmente seria y respetuosa, que tuviera la idea ingenua de que agarro un mueble en la casa y si lo muevo de lugar, aumente su valor. No sé cómo sería eso. Es decir, si tengo una silla que está en la cocina y la llevo a la sala, ¿por qué habría de aumentar su valor? Y si la llevo a la habitación, o si la llevo a la estancia, o si la llevo al patio, o si lo llevo a la cochera, pues realmente no cambia mucho. O sea, realmente no sé por qué tiene la gente la idea de que si viaja por muchas partes del mundo es muy exitoso o tiene un reconocimiento mayúsculo. Siento mucho ser un aguafiestas para los que piensan que su valor personal o su percepción de la vida aumenta, pero eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con lo primero que dije, con el ser. Es muy diferente si tú viajas a ciertos lugares y te enteras de la forma de pensar, de la gastronomía, de sus costumbres, de sus creencias, esa es otra cosa, pero no es eh, adjudicable al cambio de lugar, tiene que ver con el ser. Y el ser es interesante porque aunque no te muevas de tu casa, si te documentas a través de los libros, a través de videos, a través de documentales, obtienes lo valioso del viaje sin ir al viaje. Todo esto recuerden que es sin juicio de valor. Es simplemente para reflexionar qué es lo que quieres. Yo no soy ni juez ni parte de nadie. Simplemente estamos reflexionando en qué consiste tu propósito. Nada más. ¿Quieres acumular? Adelante. ¿Quieres estar? Adelante. ¿Sí? Puedes hacer lo que tú quieras. Y lo otro también es estar con alguien, que ese es uno de los más riesgosos. El estar implica que quieres estar con alguien. Y si ese alguien o esa alguien se va, tu vida se desmorona, creo que es una posición muy frágil. El estar con alguien no solamente se refiere al movimiento geográfico, sino estar en compañía de alguien que digan, es que yo estoy con esta persona, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, lo que tú me digas. Entonces, es riesgoso pensar que vales o no vales en función de estar con alguien. ¿Ok? ¿Por qué?
porque te despersonalizas, te conviertes en un accesorio de otra persona. Siempre seremos singulares, es decir, todos somos especiales, somos diferentes, y la fusión irónicamente ingenua con alguien es inexistente. ¿Sí? Entonces tienes que tener claro que tú no te puedes fusionar con alguien y decir, no, es que sin esa persona yo no vivo. Esa simbiosis de creer que si alguien no está a tu lado, tú ya no eres, tú ya no existes, tú ya no tienes sentido, creo que es totalmente ingenua y totalmente patológica pensar que hay una fusión, que si alguien se va de tu vida, sea quien sea, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus primos, tus amigos, tus conocidos, no pasa absolutamente nada, no deja de ser una interpretación. Y se genera dolor porque precisamente no hablan de estos términos. Entonces se dan cuenta, da para mucho más la reflexión de en dónde voy a poner mi conciencia y en dónde voy a invertir mi tiempo, en ser, hacer, tener o estar. Lo comento como una piedra, digamos, base, como un cimiento de lo que se necesita para tener un propósito. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Entonces, evidentemente tenemos que estar muy atentos a todo eso. Y después de eso, ser, hacer, tener y estar. ¿Qué creen que pasa? Hay personas que se pierden en esos 4 elementos, que tienen un día en el que simplemente lo desperdician. Ni hicieron, o sea, es decir, si no aportaron ningún conocimiento a su persona, que sería el ser, el hacer no cambió absolutamente nada, el tener tampoco consiguieron más y el estar tampoco. Entonces se dan cuenta que estos 3 elementos son los que habitualmente se utilizan como ejes para determinar el rumbo y el propósito de las personas. Entonces hay personas que dicen, yo voy a ser médico y me voy a especializar en tal y cual cosa. Voy a ser abogado y me voy a especializar en tal o cual cosa. Sí, perfecto. ¿Y eso qué? O sea, es decir, ya tienes todos los grados, te compras un libro y te lo aprendes de memoria. ¿Y eso cómo aporta valor? Ahora, si te das a la tarea de aportar valor, que sería el ser a través de tus valores, quiere decir que con tus comentarios, con tus actitudes, con tu forma de orientar a otros, entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque si no hay un propósito expreso de aportar valor, la vida se nos pasa. Por ejemplo, si hablamos de una mamá o un papá que quiere aportarle valor a su hijo, es cómo resiliencia, cómo me pacifico, cómo me organizo, cómo administro mi tiempo, cómo administro mi dinero, cómo administro las horas de estudio, cómo administro el ejercicio, cómo administro el descanso, ¿no? ¿Y qué creen? Estos 3 son los que nos dan propósito. Ser, hacer, tener y estar. Pero ¿qué creen? Hay un tercero en discordia que se llama entretenimiento. Y el entretenimiento, pues no es otra cosa más que matar el tiempo sin otorgarle ninguna inversión a ninguno de estos 3 elementos. Ser, hacer, tener y estar. El entretenimiento es vilmente quedarse estacionado. No tengo nada en contra de él porque recuerden que estamos reflexionando. Lo que estamos diciendo es que si quieres alcanzar propósito en estos 4 canales que son los más importantes o los más sobresalientes, pues entonces tienes que reflexionar eso, si no, ¿cómo crees? Entonces, si es puro entretenimiento, pues es tener entretenido, como su nombre lo dice, tu mente, que no aporta absolutamente nada, no aprendes nada, no aportas valor, etcétera. Simplemente te quedas estacionado, congelado en el tiempo, y cuando faltan resultados, luego te enojas o te deprimes cuando tú deliberadamente te dedicaste a actividades que son de entretenimiento.
Entonces, el ver ciertas películas, el ver ciertas cosas, pues dices, bueno, ¿qué es lo que aporta? El estar criticando a otros, ¿qué es lo que aporta? El estar protestando y discutiendo con otros, ¿qué es lo que aporta? Es pérdida de tiempo. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta cómo hay infinidad de situaciones que nos quitan tiempo. Ya después, si quieren, puedo, si así lo deciden, puedo hablarles de todas las actividades o varias de las actividades que son las más, digamos, devoradoras de tiempo que hacen que te vuelvas un mediocre. Es decir, la única forma de no ser alguien con resultados, pues es que no hagas nada y que no tengas propósito. Entonces, ¿qué es lo que hay que abatir? Evitar no tener un propósito. Cuando no tienes propósito, pues estás como por ejemplo, ¿qué sería la falta de propósito? Estar como si agarras una botella o una boya y la lanzas en el mar. No puedo compararla con la boya, porque una boya es una marca que indica que te estás aproximando a la costa, etcétera. Una boya sí tiene propósito, aunque esté flotando en el mar. Cuando es una botella vacía de PET, que lanzan el PET, me refiero que es plástico, lo mandas al mar y está flotando. ¿Y de qué va a depender? De la deriva. Va a estar a la deriva y tiene que ver con las corrientes. ¿Cuántas personas creen cercanas a ustedes e incluso ustedes mismos que están a la deriva? No están montados ni en el ser, ni en el hacer, ni el tener, ni estar. Simplemente es estar a la deriva. Y a la deriva es estar a expensas de la discrecionalidad de las personas que están a tu alrededor. Entonces, en algún momento, si quieren la continuación de esto, sería cuáles son las actividades más frecuentes que son como un hoyo negro del universo. El hoyo negro es digamos, un fenómeno que por lo menos teóricamente se come todo, se come el tiempo, se come la luz y demás. O un limbo, también es estar en el limbo de que no estoy en ningún lado, no estoy generando resultados, no me estoy esforzando, simplemente estoy vegetando y así se pasan los días y los días y los días y los días. Entonces, ¿la falta de propósito enferma la mente? Por supuesto que sí. La falta de propósito hace que el cerebro no se enfoque, no esté dirigido, no esté enfocado, no sepa cuáles son los elementos que se tienen que considerar. Y evidentemente si no tenemos ese dato de cuál es el propósito que queremos tener en la vida y qué es y cuándo lo queremos conseguir, pues cómo vamos a referenciar qué tan efectivos somos o no, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el estar deseando todo el tiempo dónde lo acomodo. Es una actividad que muchas personas hacen, desear y desear y desear y necesitar, y es que deseo y es que necesito, y es que deseo y es que necesito y es que yo necesito. El desear indiscriminadamente y el necesitar indiscriminadamente es falta de propósito. ¿Por qué? Porque la imaginación humana es infinita y podemos llenarnos de ideas de que necesitamos cualquier cantidad de cosas. Entonces recuerden, no hay juicio de valor, hay que identificar el ser, hacer, tener y estar precisamente para montar nuestros esfuerzos, nuestra necesidad de conocimiento, nuestra aportación de valor con la intención de tener una vida medianamente satisfactoria o que tenga sentido o que sea retadora precisamente para poder decir que tuvimos una vida llena de, digamos, complicaciones o barreras o retos que finalmente pudimos vencer y que nos hace dignos y que nos hace dichosos de haber emprendido ese camino y haber obtenido los resultados que en la medida de nuestro esfuerzo hayamos conseguido. Eso es lo importante.